Entonces, hoy empezamos con lo que es el arbitraje, ¿sí? Hoy empezamos con lo que es el arbitraje. Desarrollamos cuando iniciamos el curso, se recuerda que vimos el contenido del derecho procesal colectivo y hablamos que el contenido era el conflicto colectivo de carácter económico-social, que es lo que nos ha abarcado la mayor parte del contenido, el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, que la verdad es bastante corto el tema, pero que ya lo abordamos, y en tercer lugar, el arbitraje, ¿sí? Que básicamente es aquella instancia eventual u obligatoria en la que las partes someten, ¿sí?, a discusión su controversia. Recuerden que el conflicto surge, ¿por qué? Por una controversia. Hay un conflicto entre los trabajadores organizados y el patrón. Entonces, en el arbitraje, el grupo de trabajadores organizados va a someter esa controversia ante un tribunal de arbitraje que, repito, a diferencia del tribunal de conciliación, este tribunal de arbitraje sí va a emitir una sentencia. Este tribunal de arbitraje sí está facultado para ponerle fin al conflicto. ¿Se recuerdan ustedes que el tribunal de conciliación, si no se lograba llegar a un acuerdo, simplemente emitía su pliego de recomendaciones y el conflicto continuó? A diferencia de ellos, el tribunal de arbitraje sí tiene facultades reguladas en ley para emitir una resolución que le ponga fin al conflicto. Entonces, recapitulamos, vamos a nuestro artículo 293. Vamos a recapitular brevemente lo que vimos en la primera unidad. 293. Y el artículo 293 lo regula lo siguiente: la finalidad esencial. ¿Se recuerdan que subrayamos esto? La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Entonces, el tribunal de arbitraje, que repito, sí tiene facultades para emitir una sentencia que se denomina laudo arbitral, que pasa a formar parte de un instrumento de normación colectiva. El tribunal de arbitraje, la ley nos establece que su finalidad esencial es mantener un equilibrio entre el capital y el trabajo, lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Literal B, considerando cuarto, y sexto, considerando del código. Debe ser proporcional lo que el trabajador pide con las posibilidades que tiene el patrono para aumentar un beneficio o crear un nuevo derecho. Esto lo debe observar el tribunal de arbitraje. Cuando ellos vayan a emitir una sentencia, tienen que tener claras las condiciones del patrono y si en verdad están posibilidades de cumplir con lo que están requiriendo los trabajadores. Bueno, recordamos cómo se conforma el tribunal de arbitraje. Seguimos con la lectura. Cada tribunal se integra así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Entonces recordamos que el tribunal de conciliación está integrado por 3 personas: el presidente, que es el juez titular de cada juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya les comentaba que en Guatemala son 15 juzgados pluripersonales de primera instancia de trabajo y previsión social. En cada juzgado hay 2 jueces, está el juez A y el juez B. Es decir, en Guatemala, departamento de Guatemala, tenemos 30 jueces de primera instancia de trabajo y previsión social. Y en cada uno de esos tribunales está constituido desde el año pasado, se recuerdan que lo vimos, que se conforman desde noviembre del año anterior, es decir, la Corte Suprema de Justicia estará ya por recibir las propuestas del sector patronal y del sector de trabajadores para formar los tribunales de conciliación y de arbitraje que van a fungir para el próximo año. Porque recordemos, vámonos al artículo 294, establece
Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Entonces recordemos que, repito, este año el sector patronal y el sector de los trabajadores le hacen la propuesta a la Corte Suprema de Justicia de sus respectivos representantes. La Corte este año nombra de una vez a quienes van a ser Tribunal de Conciliación y Tribunal de Arbitraje en cada uno de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social del país. Entonces, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, él sí es un empleado del organismo judicial, él está viendo temas de derecho individual de lunes a viernes de 8 a 3:30 de la tarde, y cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, se recuerda que una vez planteado el conflicto, manda a integrar el tribunal dentro de ¿cuántas horas? 12 horas. ¿Seguros? 12 horas. Y de igual manera, cuando ya vieron esa respuesta, la tienen mala en el examen la mayoría, ¿ves? Después no vayan a decir que fue mejor porque esa nota, tengan en cuenta eso. Bueno. Y de igual manera, cuando la cuestión vaya al arbitraje, sea obligatorio o sea potestativo, como lo vamos a ver más adelante, ya el juez de trabajo y previsión social sabe quiénes son los que integran su tribunal de arbitraje, porque repito, estos ya son permanentes. Esto no quiere decir que ellos están al igual que el juez ahí, de 8 a 3:30, porque ellos no son empleados del organismo judicial. Se recuerdan que ellos, cuando se integran, lo que deben son dietas por cada conflicto, por cada arbitraje que ellos vayan a integrar. Los requisitos, artículo 296. El artículo 296 nos establece: los representantes de los patronos y de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser domiciliadores ni arbitrarios los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Gracias, Elizabeth. Bueno, entonces recordamos los requisitos que tienen que tener los integrantes de un tribunal de arbitraje. Esto lo vamos caminando un poquito ligero porque ya lo vimos en la primera unidad, solo estamos recapitulando. Bueno, entonces tienen que tener como requisitos mayor de 21 años, ¿sí? Buena conducta y notoria. ¿Cómo medimos esto? Normalmente no tienen que tener antecedentes penales y policíacos. Es la manera como en la práctica podemos advertir si una persona es de notoria honradez o no. Aunque ustedes habrán visto muchos procesos en los que se discute la honorabilidad, la honradez y la probidad de las personas, y eso es un tema subjetivo que nace desde la Constitución, que no tiene regulado cuáles son los parámetros para determinar si una persona cumple con esos requisitos de probidad, honradez y se me fue el término ahorita, el tercer término, pero normalmente en la práctica se cubre con carencia de antecedentes penales y carencia de antecedentes policiales. Repito, si ustedes vieron este último proceso de elección de magistrados de Corte Suprema y de Salas, ese es un tema que siempre sale a la palestra y es subjetivo porque nos habla de valores, y los valores al final son eso, subjetivos. Lo que para mí es correcto no necesariamente es correcto para ustedes, pero si ni las comisiones se pudieron poner de acuerdo, menos lo vamos a hacer nosotros aquí el día de hoy. Bueno, entonces dice: ciudadano en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Recordemos que el Estado seglar significa que no pertenecen a ningún ministerio, ¿sí? Que no ejercen un cargo dentro de alguna religión, que no son pastores evangélicos, que no son sacerdotes católicos,
o que no son ministros de alguna otra religión. Ser del Estado seglar significa no tener o no ocupar un cargo dentro de algún rango de las iglesias pues ampliamente conocidas. Dice, además deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo, es decir, si hablamos de los juzgados de Guatemala, los árbitros deben vivir en el departamento de Guatemala. Si hablamos del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Quetzaltenango, deben vivir en Quetzaltenango y así sucesivamente. Después nos establece, no pueden ser conciliadores, ni árbitros, ni los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente, que se recuerda que era una particularidad, ¿sí? Que los árbitros y los conciliadores no pueden ser trabajadores del organismo judicial, salvo el presidente, que es el juez, ¿sí? Que preside el juzgado respectivo, y que además no pueden ser abogados. Se recuerda que en su momento lo platicamos, ¿por qué no pueden ser abogados? Porque en estos conflictos normalmente no estamos dilucidando derecho, no estamos hablando de leyes, no estamos hablando de cómo interpretar una norma. No quiere decir que no se vaya a hacer, como lo vamos a ver más adelante, porque evidentemente hay normas que interpretar, pero la regla general o mayoritariamente estamos pidiendo reivindicaciones sociales o creación de nuevos derechos, más salario, más días de vacaciones, licencias para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nos piden que no sean abogados. La ley considera, o el espíritu de la norma es sacar a estos dos árbitros, representantes del patrón y del trabajador, del ámbito del derecho y que entren a hacer una valoración social o acorde a la realidad que están viviendo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Veamos nuestro artículo 412. Artículo 412. Se recordarán ustedes, establece aquí: los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Entonces, aquí cobra sentido lo que acabamos de leer. La ley nos establece que deben haber dentro del tribunal dos vocales que no sean abogados. Repito, la ley prevé aquí que si vamos a interpretar norma va a ser lo mínimo del conflicto. Hablamos de reivindicaciones sociales o creación de nuevos derechos. Por eso, el sistema de valoración de la prueba aquí es según su leal saber y entender. Y hay que comprenderlo tal cual está en la ley. A como usted lo entienda, vocal, a como usted lo comprenda de acuerdo a su vivencia y su experiencia. Si usted fue propuesto por el grupo patronal o si usted fue propuesto por el grupo de los trabajadores, significa que usted tiene experiencia en el ámbito del derecho del trabajo, que usted ha sido trabajador, que usted ha sido patrono, que usted ha sido gerente, que usted entiende y comprende las necesidades y obligaciones de una empresa o una institución. Entonces, el sistema de valoración de la prueba, repito, es libre. Si ustedes se dan cuenta, dice, de acuerdo a su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Lo saca de la sana crítica razonada, de la sana crítica, de la... recuerden las demás, los sistemas de evaluación de la prueba, legal o tasada, etc. Entonces los extrae, les quita esa obligación de apegarse a esos sistemas de valoración de la prueba porque saben que no son abogados y al derecho procesal colectivo no le interesa tener abogados dentro del tribunal porque, repito, lo que se va a dilucidar son otro tipo de conflictos. Bueno, entonces, habiendo recapitulado cuál es la finalidad de los tribunales de conciliación, cómo se conforman, sabiendo que son permanentes en cada juzgado y cuáles son los requisitos que se deben llenar para ser parte de un tribunal, ahora entremos entonces a lo que es el arbitraje. Vámonos al artículo 397.
397 establece que el arbitraje procede como número 1, potestativamente, literal A, cuando las partes así lo acuden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación, y B, cuando las partes así lo convengan una vez que haya ido a la huelga o paro calificados ilegales. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver que hay dos tipos de arbitraje. El primero que acabamos de leer, que es el potestativo, es decir, que es potestad, que es derecho de las partes a acudir al arbitraje, tiene dos escenarios. El primero establece aquí, antes o después del proceso de conciliación. A ver, se recuerdan que inevitablemente para los sindicatos y para el grupo coaligado del Estado es agotar la vía directa, y para el grupo coaligado de las empresas privadas agotar el arreglo directo. Esa parte es inevitable. Posteriormente se va a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Pero en ese momento, cuando se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social, pueden las partes hacer el siguiente análisis. A ver, presentamos un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo con 30 artículos y no nos pusimos de acuerdo en ninguno. ¿Será que la conciliación va a tener algún fruto? Y dice el grupo de trabajadores, no, vamos a ir a perder 15 días ahí. Y el patrono está en negativa y el patrono también establece, yo no voy a ceder a nada de lo que me están pidiendo. Entonces miren, de común acuerdo hagámosle ver al juez que no vamos a acudir a la conciliación. Ahí solo vamos a perder el tiempo porque ya pasamos 30 días tratando de ponernos de acuerdo y simple y sencillamente no logramos ni siquiera un artículo de los 30. Entonces pidámosle al juez que de una vez nos saltemos al arbitraje. En este caso obviamente los trabajadores están desde ese momento renunciando a su derecho de huelga, ¿sí? Puede ser que los trabajadores acá digan, miren, si acudimos a la huelga, ya el abogado nos explicó de que corremos el peligro de que si la huelga es declarada injusta, perdemos el derecho a nuestro pago. Entonces miren, hagamos una lucha, pero hagámosla inteligente, no pongamos en riesgo nuestro ingreso y por ende el bienestar de nuestras familias. Vámonos de una vez al arbitraje. Entonces, cuando se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social, que obviamente en la práctica se hace, porque una vez planteado el conflicto, se recuerda que los trabajadores gozan de las prevenciones de la inamovilidad. Entonces, en ese mismo escrito, donde plantea el conflicto, se le hace ver al juez que están de común acuerdo con el patrono y que optan por no agotar la conciliación e ir de una vez al arbitraje. Y tiene que hacerse de una vez en el planteamiento del conflicto, porque recuérdense que una vez planteado el conflicto, el juez tiene la obligación de convocar al tribunal de conciliación dentro de ¿cuántas horas? 12. O sea, pudieron un poquito más seguro algunos. Lo malo es que ya fue después del examen, lo bueno se aprendieron. Entonces, eso se hace de una vez en el planteamiento del conflicto, ¿sí? Entonces, es el primer escenario dentro de esta literal A. Las partes deciden no agotar la conciliación, porque se recuerdan que hay una audiencia, citan a las partes 2 horas antes, los escuchan por separados, después hay una audiencia donde tratan de apercibirlos para que lleguen a un acuerdo, las partes deciden obviarse ese proceso e ir de una vez al arbitraje. Primer escenario. Segundo escenario, establece dentro de esta misma literal A, dice, o inmediatamente después del trámite de conciliación. Entonces, recuérdense que puede ser que las partes piensen que dentro de la conciliación, planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social, pueden pensar que ya en presencia de un tribunal de conciliación logren algún acuerdo.
y deciden someterse a esa etapa de conciliación ante el Tribunal de Conciliación, como ya lo vimos en la unidad pasada, y llevan a cabo toda la fase de conciliación. Pero fracasa la conciliación, y recuérdense que cuando fracasa la conciliación, entonces aquí se abren dos caminos para los trabajadores. Pueden pedirle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. ¿Dentro de qué plazo? 24 horas. Dentro de 24 horas, o pueden los trabajadores en este momento nuevamente hacer el mismo ejercicio, ¿sí?, de valorar si deben o no acudir a la huelga por los riesgos que esto implica, tanto para ellos de ser desfavorecidos y perder el salario, como pensemos también que los trabajadores pueden en algún momento considerar que paralizar labores puede perjudicar a la institución o empresa en la que prestan sus servicios y más adelante tener alguna consecuencia como empresa o como institución. Entonces, recuérdense que veamos el artículo 395. Ahí nos establece, si no hubiera arreglo o no se hubiera escrito compromiso de ir al arbitraje, nos está hablando aquí que ese es el momento para decidir si quieren ir o no al arbitraje. Es lo que les decía. Fracasa la conciliación y se abren dos opciones para los trabajadores. En 24 horas, pedirle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga y continuar el camino de la huelga, o en ese momento ponerse de acuerdo con el patrón y decidir acudir al arbitraje, renunciar a su derecho de huelga y que ya sea un tribunal de arbitraje el que decida a quién le asiste la razón. En este escenario tenemos que recordar, veamos el artículo 391. El artículo 391 establece: si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Entonces, ¿qué recordamos ahí, jóvenes? Se recuerdan que cuando fracasada la conciliación, las partes deciden someter la controversia al arbitraje, el pliego de recomendaciones emitido por el Tribunal de Conciliación, ¿en qué se convierte? Vinculante. Aquí ya es vinculante. El Tribunal de Arbitraje tiene que tomar en consideración lo resuelto y lo recomendado por el Tribunal de Conciliación, que evidentemente, razonadamente, se pueden separar de esas recomendaciones, lo pueden hacer, pero sí lo deben tomar como base porque es una obligación legal. Bueno, regresemos al 397. Dice, literal B, cuando las partes así lo convengan, una vez se hayan ido a la huelga o al paro calificado de legales. Otro escenario puede ser que se agotó la conciliación. Cualquiera de los delegados le pidió al juez que se pronunciara sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga o del paro. El juez de primera instancia califica los requisitos y resuelve que la huelga o que el paro son legales. Sin embargo, quien emite el pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o la ilegalidad del paro es la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Bueno, entonces ya sabemos que la sala emite el pronunciamiento respectivo y a partir de ese momento, cuando se les notifica que la huelga o el paro ha sido declarado legal, le abre la posibilidad a los trabajadores de estallar la huelga y al patrono de estallar el paro. A las trabajadoras, ¿dentro de qué plazo?
20 días contados a partir de la notificación. ¿Y a los patronos? ¿A partir de cuándo? Después del mes de antelación con el que la ley le obliga a haberle avisado a sus trabajadores que va a paralizar labores. Bueno, entonces, si ya los trabajadores estallaron la huelga o el patrono estalló el paro, recordamos que con la huelga y el paro la ley no regula un plazo dentro del cual estén obligados a pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento. Aún estando ya en la huelga o en el paro, las partes se pueden poner de acuerdo y decidir mejor someter el conflicto al arbitraje. ¿Sí? Todavía, habiendo estallado, repito, la huelga o el paro, las partes tienen la oportunidad de decidir mejor someter el conflicto al arbitraje. ¿Sí? Estos son los dos casos de arbitraje potestativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Numeral 2 del artículo 397. El numeral 2, obligatoriamente. En el inciso A dice, en los casos en que una vez calificados como legal, la huelga o el paro transcurre el término correspondiente sin que se haya realizado. B. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 de este Código. Y C. En caso de que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito al que alude el inciso C del artículo 241 de este Código. Y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos con la mayoría absoluta del total de trabajadores que trabajen en la empresa o centros laborales en los que se trata. En el caso del inciso B. Bueno, entonces veamos que hay 3 casos de arbitraje obligatorio. Repito, 2 clases de arbitraje. El potestativo, es decir, cuando las partes de común acuerdo así lo deciden, o el obligatorio, que es cuando la ley establece por mandato legal que debemos acudir al mismo. En la literal A creo que está sencillo, dice: en los casos que calificada la huelga o el paro de legal, no se llegara a estallar el movimiento. En este caso quiere decir, la huelga ya fue declarada legal, le notifican a las partes, a los trabajadores, transcurren 20 días y estos no estallan la huelga, lo que hablábamos en la clase anterior, en este momento pierden su derecho a holgar y obligatoriamente tienen que acudir al arbitraje. De igual manera sucede con el patrón. Si ya le notificaron que el paro es legal, si vence el mes de aviso que tiene que darle a los trabajadores, pasan los 3 días que tiene para estallar el paro y no lo realiza, la ley establece que pierde su derecho a realizar el paro y obligatoriamente tiene que acudir al arbitraje. A eso se refiere esta primera literal. Cuando las partes, habiéndole declarado legal su movimiento, sean trabajadores la huelga o sea patrono el paro, no hacen uso de ese derecho dentro del plazo que les establece la ley, entonces quiere decir que la ley obliga a que acudan al arbitraje. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso, establece aquí en los casos previstos en los incisos A y D, establece aquí, ojo que debe entenderse artículo B. Si ustedes revisan su código, no hay artículo D, perdón, no hay inciso D en el artículo 243. Ese inciso D que establece el código es un error de redacción o de impresión, debe entenderse como artículo, perdón, como literal B. Y se recuerdan que el artículo 243 nos establece que no pueden ir a la huelga los que se dediquen a trabajo de transporte mientras se encuentren de viaje, y a los que se dediquen a servicios básicos como hospitales, clínicas, higiene, servicio de luz, de agua potable, etcétera,
no pueden acudir a la huelga si no es dejando un mínimo de trabajadores en turnos para que mantengan el servicio. Entonces, en estos dos casos, ¿sí? Recuérdense que ellos sí pueden ir a la huelga, ¿sí? Sí pueden ir a la huelga. Ahora, lo que el código establece es, si ustedes transportistas están todavía en tránsito, si ustedes trabajadores de clínicas, de hospitales, de servicios de agua, de luz, no tienen intención o no quieren prestar los turnos para el servicio básico, entonces los obligo a acudir al arbitraje, porque no vamos a dejar a la gente sin prestarles servicios básicos. Entonces, en el caso de ellos, repito, que es lo que hablábamos en el examen, a estos dos tipos de trabajo la ley sí les permite holgar. A los trabajadores de transporte les regula, termine sus viajes, llega a su punto de destino, entrega su carga y usted ya puede ejercer la huelga. A los trabajadores, repito, de clínicas, hospitales, servicios básicos les establece, a ver, usted sí puede ir a la huelga, solo déjeme un 20 o 30% de trabajadores que mantengan los turnos para no dejar desabastecido de servicios o la producción de bienes. Ahora, si ustedes no cumplen con estas condiciones, entonces disculpen, establece la ley, se van al arbitraje obligatorio. ¿Sí? Bueno, literal C. Este es bien peculiar, pónganme atención acá, establece: en el caso de solicitar la calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito que alude el inciso C del artículo 241 de este código, y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centro de labores de que se trata. Veamos, ojo, que aquí hay una contradicción. ¿Se recuerdan que el juez debe, para poder determinar que una huelga es legal, debe calificar tres aspectos: que sean 3 o más trabajadores, que mantengan la suspensión de labores de manera pacífica y con el único y exclusivo propósito de mejorar sus derechos de trabajo, artículo 239, ¿sí? 2, haber agotado los procesos de conciliación, y 3, constituir la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa, sin contar a los trabajadores de confianza ni a los representantes del patrono, y únicamente aquellos trabajadores que hubieran iniciado labores antes del conflicto. Entonces, esta literal C lo que nos está estableciendo es que si la huelga, ¿sí?, establece aquí, ha llenado todos los requisitos, pero que no logra la mitad más uno del total de trabajadores, ¿sí?, no pueden realizar la huelga y tiene que acudir obligatoriamente al arbitraje. Puede ser que en su momento el sindicato decidió plantear el conflicto, plantearon la vía directa, plantearon después el conflicto colectivo de carácter económico-social, se fueron a la conciliación, pidieron al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, y en este punto algunos trabajadores consideran que es demasiado riesgo holgar, porque el riesgo a perder días de salario es mucho, y puede ser que no se cumpla ya el requisito de que la mitad más uno apoyen el movimiento. Pues la primera, digamos, el primer escenario aquí es entonces, si no llenan la mitad más uno que apoyen el movimiento para ir a la huelga, hay que acudir al arbitraje. Ahora, la contradicción, ven acá, establece, después de la segunda coma, donde dice: y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total laborantes que trabajen en la empresa o centro de labores de que se trate. Ahí hay una contradicción, porque establece, a ver, si no logran la mitad más uno, no pueden ir a la huelga, entonces tienen que irse al arbitraje. Eso sí,
siempre y cuando apoyen la mayoría absoluta. Es básicamente el mismo requisito que le estaba poniendo a la huelga para poderla estallar. ¿Sí? Es básicamente el mismo requisito. ¿Se recuerda cuando vimos el artículo 16 y el artículo 17 a inicios de este semestre? ¿Sí? A inicios de este semestre vimos el artículo 16 y 17, donde nos habla de las antinomias y de la interpretación. Y en el artículo 17 nos establece en el último párrafo, en el último texto del artículo 17, cómo se deben interpretar las leyes, y establece fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Quiere decir entonces que si no se llega a la mitad más uno del total de trabajadores para apoyar la huelga y poder estallar la huelga, el juez ya no tiene que valorar ese otro requisito que el código lo establece, que dice que la mayoría absoluta apoye el movimiento. Eso ya no sería un requisito, ¿sí? Porque se entiende que si no se logró la mayoría para la huelga, simple y sencillamente el conflicto tiene que llegar al arbitraje. Ya no puede el juez pedirle a los trabajadores que acrediten que la mitad más uno están de acuerdo en irse al arbitraje. Eso es ponerle un doble requisito al grupo de trabajadores. Automáticamente, repito, si no se llega a la mitad más uno del total de trabajadores que apoyen la huelga, automáticamente nos vamos al arbitraje, obviando este requisito que aquí le impuso el código a los trabajadores. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro este extremo? ¿Seguros? Bueno, y establece el 397 lo siguiente, establece: en el caso del inciso B del arbitraje potestativo, las partes al acordarlo deben reanudar. Recuerden que aquí estamos hablando de las empresas de transporte y de los servicios básicos, artículo 343, los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. Esto quiere decir que si en algún momento han paralizado labores las empresas de transporte aún estando en viaje, o los servicios básicos sin fijar un mínimo de turnos, automáticamente al ir al arbitraje deben reanudar sus labores, ¿sí? Y ya dejar en manos del tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. Artículo 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además, ojo, 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo presentado en el artículo 409, señalando el lugar para recibir notificaciones. En caso de no llenar en este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Entonces, jóvenes, si es un arbitraje potestativo, es decir, si las partes de común acuerdo, antes o después de la conciliación, someten la cuestión al arbitraje, o si habiendo estallado ya la huelga o el paro de común acuerdo, someten la cuestión al arbitraje, establece aquí que son las partes, ¿sí?, los interesados, quienes por escrito le presentan la solicitud al juez, le hacen ver que tienen de común acuerdo la intención de someterse al arbitraje. Dice que van a nombrar ¿cuántos representantes por cada parte? 3 representantes por cada parte.
con poderes suficientes, ¿sí? Y que en ese escrito le van a hacer saber al juez de una vez cuáles son los puntos en los que están de acuerdo y cuáles son los puntos en los que no hay ningún acuerdo. Puede ser, entonces, que establezcan que el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene 10 artículos y estamos de acuerdo en los artículos 1, 3, 5, 7 y 9. Y hay controversias en las cuales solicitamos su intervención y que emitan una resolución en los artículos 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces el tribunal ya sabe cuáles son los artículos dentro de los cuales tiene que entrar a resolver el conflicto. Bueno, entonces veamos el artículo 399. Establece el artículo 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez dentro de las 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. Recordemos lo que dijimos al inicio de la clase. En este momento, ¿sí?, el juez ya sabe quién es su tribunal de arbitraje. Él ya fue notificado desde hace un año y ahorita en unos días o a principios de enero le van a notificar a todos los juzgados quién es su tribunal de conciliación y su tribunal de arbitraje, ¿sí?, para todo el año 2025. Su titular y 3 suplentes por los trabajadores, titular y 3 suplentes por los patronos. Entonces, una vez que ya las partes de común acuerdo someten a consideración del juez el escrito donde le hacen ver que quieren acudir al arbitraje, ¿sí?, cuáles son los puntos en los que están de acuerdo, cuáles son los de la controversia, a partir de ese momento pues tiene ¿cuánto? 24 horas para integrar el tribunal de arbitraje, a diferencia del tribunal de conciliación que era 12 horas. Y de igual manera nos establece el código que cuando sea arbitraje obligatorio es el juez el que mandará a llamar a las partes. Cuando el juez comprueba dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social que se vencieron los 20 días y los trabajadores no estallaron la huelga, a partir de ese momento resuelve que de conformidad con el artículo 397, numeral 2, literal A, vamos al arbitraje obligatorio y a partir del momento que les notifique que levanta acta que debe venir al tribunal de arbitraje, a partir de ese momento tiene 24 horas para integrar el tribunal de conciliación. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, vean, nos falta únicamente el trámite de conciliación, la sentencia y recursos. Creo que no nos va tiempo por el tiempo, así que lo vamos a ver el día lunes. Y aprovechando que es nuestra última clase presencial, pues agradecerles por haber compartido este semestre, en el caso de muchos un año, creo yo. Un año. Vean, este curso es eminentemente práctico. Ustedes ya vieron durante los 2 semestres del año pasado toda la parte sustantiva del derecho de trabajo. Ahorita, si se dieron cuenta, usamos solo código porque realmente estos cursos son prácticos. Sé que en algunos momentos fue difícil, creo que fue más costoso el primer semestre porque el contenido era mayor. Pero les digo, de verdad, esto es lo que llega a sus oficinas. A sus oficinas nadie les va a ir a preguntar que les digan una definición de derecho de trabajo o cómo se conforma un tribunal de conciliación. A su oficina jurídica profesional llegan casos como los que mirábamos en los exámenes. Tenemos un conflicto, ¿qué podemos plantear? ¿Cuánto tiempo tenemos que discutir? ¿Qué plazo tenemos para interponer? Entonces, cada una de las evaluaciones de verdad fue pensada con la mejor de las intenciones para que ustedes empiecen a apoyarse con lo que va a llegar a sus oficinas. En las oficinas vemos aspectos eminentemente prácticos. ¿Sí? Práctico.
Eso es lo que nos manda en la calle, se lo dije al inicio del semestre. Hoy estaba viendo que más o menos vamos por el colegiado 43,000. Vamos a un crecimiento de entre 2.500 a 2.800 abogados por año. Entonces hagan la cuenta ustedes a cuando primero Dios logren graduarse, qué número de colegiados van a tener y qué competencia va a haber en la calle. La calle va a estar dura y si usted se quiere dedicar al ejercicio liberal de la profesión, se lo digo desde mi experiencia, fácil no es. Tiene que convertirse usted en un buen abogado para que la gente lo siga buscando. De un mal resultado y un cliente no regresa. De un buen resultado y un cliente le genera 3, 5 o 7 clientes. Y eso lo va a hacer solo preparándose. ¿Se recuerdan que se lo dije el primer día de clases? Si usted quiere ser un abogado exitoso, va a tener que estudiar hoy, o mañana, o pasado, o para su privado, o para su ejercicio profesional. Pero usted no va a llegar a ser un abogado exitoso si no se esfuerza, si no se desvela, si no estudia. Es un consejo que les dejo ahí para la vida, se lo dije al inicio. Yo gano, ganen ustedes o no ganen ustedes, lleguen a mínimo, a mínimo. Y hago esto porque de verdad me gusta, porque ustedes saben que venir a la universidad cuesta un montón. Yo valoro el esfuerzo que ustedes hacen porque sé lo que es ser trabajador y por las noches estudiando. Yo pasé 5 años por eso, no hace mucho, cerré en el 2009 y hace 15 años estaba yo en la misma posición que ustedes y les digo, esforzarse en esta carrera a la que uno le llega a dar tanto amor, vale la pena. Quien quita y en algunos años estemos compartiendo con algunos de ustedes en la coordinación y algunos de ustedes estén impartiendo el curso de Derecho de Trabajo y vamos a compartir ahí algunos conceptos, va a ser un gusto. Así que ya saben, estamos siempre a las órdenes, mi oficina está en Nova Reformador Zona 9, si alguien tiene alguna consulta profesional, trabajo y demás, estoy a las órdenes. Así que ha sido un gusto, jóvenes.